¿Estás cansado de sentir que hablas y nadie te escucha? En un mundo donde el ruido es constante y la conversación parece ser solo superficial, es fácil sentirse insignificante y abrumado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en el silencio que eliges mantener? Hoy, vamos a explorar el poder del silencio a través de la sabiduría estoica, y cómo puede transformar tu vida de manera profunda y significativa. Acompáñame en este viaje y descubre cómo los antiguos estoicos nos enseñan que hablar menos, y escuchar más puede ser la clave para una vida más plena y conectada. En la filosofía estoica, cada palabra que pronunciamos es como un hilo que puede fortalecer o debilitar nuestras conexiones. Nuestras palabras deben ser elegidas con sumo cuidado. No se trata solo de hablar menos, sino de hablar con propósito. La presencia poderosa de algunos individuos no se debe a la cantidad de sus palabras, sino a la calidad de su silencio, reflejando calma y sabiduría. Marco Aurelio y otros estoicos enseñaban que el silencio no es un vacío, sino una presencia poderosa que puede transformar la manera en que interactuamos con el mundo. Los estoicos también enfatizaban la virtud de la restricción en el habla como un medio para mantener el autocontrol y la dignidad. Hablar menos no solo evita muchos errores, sino que también nos ayuda a mantener una imagen de calma y respeto. Además, la reflexión antes de reaccionar es crucial para tomar decisiones guiadas por la razón en lugar de las emociones. Y la economía de palabras, eligiendo la concisión y claridad sobre la verbosidad, refleja un pensamiento claro y respeto por el tiempo y atención de los demás. Finalmente, el arte de escuchar y el valor de la soledad son esenciales para el desarrollo personal y mejorar nuestras relaciones. Escuchar más que hablar es clave para entender el mundo y fomentar la sabiduría, mientras que la soledad nos permite una comprensión más clara de nuestros valores y decisiones. Vamos a profundizar en cada uno de estos principios y descubrir cómo pueden transformar tu vida. Empecemos. En la vasta red de interacciones humanas, cada palabra que pronunciamos es como un hilo que puede fortalecer o debilitar nuestras conexiones. Los estoicos nos enseñan que nuestras palabras deben ser elegidas con sumo cuidado. No se trata solo de hablar menos, sino de hablar con propósito. Cuando analizamos cómo las palabras pueden influir en nuestras relaciones, nos damos cuenta de que un discurso reflexivo y bien elegido puede construir puentes, mientras que las palabras descuidadas pueden causar rupturas. Los estoicos, como Marco Aurelio, creían firmemente que debíamos hablar solo si nuestras palabras mejoran el silencio. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras conversaciones, y nos anima a ser más conscientes de lo que decimos. Al elegir nuestras palabras sabiamente, no solo comunicamos más eficazmente, sino que también demostramos respeto hacia los demás. Este respeto se manifiesta en la manera en que escuchamos activamente y respondemos de manera reflexiva, en lugar de reaccionar impulsivamente. Además, un discurso considerado y preciso puede evitar malentendidos y conflictos, lo que lleva a relaciones más armoniosas. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en ser más deliberados en nuestras conversaciones. Antes de hablar, pregúntate, ¿es necesario? ¿Es verdad? ¿Es amable? Estas preguntas pueden ayudarte a filtrar tus palabras, y asegurar que lo que dices sea realmente valioso. De esta manera, no solo fortalecerás tus relaciones, sino que también te ganarás el respeto y la admiración de quienes te rodean. La elección cuidadosa de palabras también puede tener un impacto significativo en nuestras interacciones profesionales. En el lugar de trabajo, la comunicación clara y precisa es crucial para evitar malentendidos y fomentar un ambiente de colaboración. Las personas que hablan menos pero con más precisión a menudo son percibidas como más competentes y confiables. Esta percepción puede abrir puertas a nuevas oportunidades, y fortalecer tu reputación como un comunicador eficaz. En resumen, el poder de la elección de palabras no solo reside en la comunicación eficaz, sino también en la creación de relaciones más fuertes y significativas. Al hablar menos y elegir nuestras palabras con cuidado, podemos construir una vida más armoniosa y respetuosa. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas pueden ser el centro de atención en una sala no por la cantidad de sus palabras, sino por la calidad de su silencio? El silencio, según la filosofía estoica, no es un vacío, sino una poderosa presencia que puede transformar la manera en que interactuamos con el mundo. Los estoicos valoraban el silencio como una herramienta para la introspección y el autoaprendizaje. Marco Aurelio dijo, habla solo si tus palabras mejoran el silencio. Esta simple pero profunda afirmación subraya la importancia del silencio como una estrategia para mejorar el enfoque y la presencia. En un mundo saturado de ruido y opiniones interminables, el silencio estoico se destaca como un faro de fuerza e inteligencia. Al elegir el silencio sobre el parloteo sin sentido, demostramos una sabiduría y una fortaleza interior que son raras y muy valiosas. El silencio nos permite escuchar mejor, observar más y entender con mayor profundidad. Cuando permanecemos en silencio, creamos un espacio para la reflexión y la contemplación. Este espacio es crucial para desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos permite procesar nuestras emociones y pensamientos sin la distracción del habla constante. Además, el silencio puede ser una poderosa herramienta en situaciones sociales y profesionales. Cuando hablamos menos, nuestras palabras ganan peso y significado, lo que puede resultar en un mayor impacto y respeto por parte de los demás.
En las reuniones de negocios o en las reuniones familiares, la persona que elige el silencio, y habla solo cuando es necesario, a menudo se percibe como más reflexiva y sabia. Sus palabras no son una cascada, sino un arroyo bien dirigido que fluye precisamente hacia su destino previsto. El silencio también nos permite desarrollar una presencia más fuerte y significativa. Al observar y escuchar más, podemos entender mejor el contexto y las dinámicas de las situaciones, lo que nos permite responder de manera más efectiva y con mayor impacto. Esta capacidad de estar presentes y atentos en el momento puede transformar nuestras interacciones y decisiones, llevándonos a una vida más plena y conectada. En conclusión, el silencio no es una ausencia de sonido, sino una presencia poderosa que puede enriquecer nuestras vidas. Al abrazar el silencio, podemos mejorar nuestro enfoque, nuestra presencia y nuestra comprensión del mundo. Así, nuestras palabras, cuando se eligen sabiamente, tienen el poder de resonar profundamente y causar un impacto duradero. Los estoicos, incluyendo a Marco Aurelio y Séneca, enfatizaban la virtud de la restricción en el habla como un medio para mantener el autocontrol y la dignidad. Hablar menos no solo evita muchos errores, sino que también nos ayuda a mantener una imagen de calma y respeto. La restricción en el habla es una práctica que implica hablar solo cuando es realmente necesario y útil. Los estoicos creían que el exceso de palabras a menudo conduce a chismes, discusiones innecesarias o la divulgación de virtudes personales que pueden resultar contraproducentes. La simplicidad en la comunicación es una de las piedras angulares de la filosofía estoica. En la vida diaria, practicar la restricción en el habla puede tener beneficios significativos tanto en el ámbito personal como profesional. En las relaciones personales, esta práctica puede ayudar a construir vínculos más fuertes basados en el respeto y la comprensión, en lugar de en el conflicto. Escuchar más y hablar menos puede prevenir malentendidos, y fomentar un ambiente de apoyo y respeto mutuo. En el ámbito profesional, la restricción en el habla puede mejorar nuestra reputación como individuos reflexivos y considerados. Las personas que hablan menos pero con propósito son a menudo percibidas como más inteligentes y confiables. Esta percepción puede abrir puertas a mejores oportunidades y relaciones laborales más fuertes. La restricción en el habla también está directamente relacionada con el objetivo estoico de vivir una vida virtuosa. Requiere las virtudes de la sabiduría, para saber cuándo hablar, la justicia, para hablar de manera justa, y la templanza, para evitar hablar en exceso. Practicar esta restricción no solo previene errores de juicio comunes, sino que también fomenta una imagen de calma y respetabilidad. Además, la restricción en el habla nos permite enfocarnos en escuchar y entender más profundamente a los demás. Cuando no estamos constantemente preocupados por lo que vamos a decir a continuación, podemos prestar atención completa a la persona que está hablando. Esto no solo mejora nuestra capacidad de comprender y empatizar con los demás, sino que también fortalece nuestras relaciones al demostrar que valoramos sus opiniones y sentimientos. En situaciones de conflicto, la restricción en el habla puede ser especialmente útil. Nos da la oportunidad de pensar antes de hablar, lo que puede evitar que digamos cosas de las que luego nos arrepintamos. Este enfoque también puede desescalar situaciones tensas, y abrir la puerta a una resolución más pacífica y constructiva. En resumen, la restricción en el habla es una herramienta poderosa para mantener el autocontrol y la dignidad. Al hablar menos y con más propósito, podemos evitar muchos errores, fortalecer nuestras relaciones y mejorar nuestra reputación. Este enfoque no solo nos ayuda a vivir de manera más virtuosa, sino que también hace que nuestras palabras sean más impactantes y significativas. La filosofía estoica enseña la importancia de la contemplación antes de la respuesta, promoviendo una pausa entre el estímulo y la reacción para asegurar que nuestras decisiones y acciones estén guiadas por la razón en lugar de la emoción. La reflexión antes de reaccionar es una práctica central en el estoicismo que fomenta el crecimiento personal y la inteligencia emocional. Nos anima a entender nuestros impulsos y emociones, analizarlos críticamente y elegir respuestas que se alineen con nuestros valores y principios más profundos. En situaciones de conflicto, la capacidad de pausar y reflexionar antes de reaccionar puede ser extremadamente valiosa. Este enfoque nos permite adoptar una perspectiva más medida y constructiva para la resolución de conflictos, asegurando que ambas partes se sientan escuchadas y respetadas. Al eliminar el calor emocional de las disputas, podemos centrarnos en soluciones racionales que beneficien a todos los involucrados. En la vida personal, la reflexión antes de reaccionar nos ayuda a gestionar nuestras emociones de manera más efectiva. En lugar de responder impulsivamente a los desafíos, podemos tomar un momento para evaluar la situación, considerar nuestras opciones y elegir una respuesta que refleje nuestros valores y principios. Este enfoque no solo mejora nuestras interacciones con los demás, sino que también nos permite vivir de manera más coherente con nuestras creencias. En el ámbito profesional, los líderes que practican la reflexión antes de reaccionar son vistos como más efectivos y respetados. Este enfoque les permite manejar situaciones de crisis con calma, y tomar decisiones bien consideradas en lugar de impulsivas. Al modelar este comportamiento, los líderes también fomentan un ambiente de trabajo donde la deliberación reflexiva es valorada por encima de los juicios rápidos. Para incorporar esta práctica en la vida diaria, podemos empezar introduciendo pausas conscientes en nuestra rutina.
Antes de responder a correos electrónicos, mensajes o durante conversaciones, tomemos un momento para respirar y considerar nuestras palabras cuidadosamente. Esto puede ser tan simple como contar hasta 5 antes de hablar o tomar una respiración profunda para centrarnos. Estas pausas no solo nos dan tiempo para formular nuestros pensamientos, sino que también ayudan a mantener una actitud calma y compuesta, reflejando la tranquilidad estoica. Otra forma de desarrollar esta habilidad es a través de la escritura reflexiva. Al final del día, podemos dedicar tiempo a escribir sobre nuestras interacciones clave y nuestros pensamientos inmediatos durante esos momentos. Evaluemos si nuestras respuestas estuvieron alineadas con las virtudes estoicas, y consideremos cómo podríamos mejorar nuestras reacciones futuras. Este ejercicio no solo mejora la autoconciencia, sino que también refuerza el hábito de reflexionar antes de reaccionar, integrándolo más profundamente en nuestro comportamiento diario. Adoptar la práctica de la reflexión antes de reaccionar puede enriquecer significativamente nuestra vida. Al reducir las instancias de arrepentimiento, y aumentar el control sobre nuestras acciones y vida, promovemos una comprensión más profunda de nuestros pensamientos y sentimientos, lo que lleva a mejores decisiones y relaciones más saludables. A medida que nos volvemos más adeptos en esta práctica, experimentamos una mayor alineación entre nuestras acciones y nuestras creencias éticas, llevando a una vida más satisfactoria y virtuosa. Hemos explorado cómo la elección cuidadosa de palabras, el poder del silencio, la restricción en el habla, la reflexión antes de reaccionar, la economía de palabras, el arte de escuchar y el valor de la soledad pueden transformar nuestras vidas siguiendo la sabiduría estoica. Cada uno de estos principios nos invita a vivir de manera más reflexiva, intencional y significativa. Si encontraste valor en estos principios, y deseas seguir explorando cómo la filosofía estoica puede mejorar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad de personas dedicadas a vivir de manera más virtuosa y consciente. No olvides darle me gusta a este vídeo, y compartirlo con tus amigos y familiares que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Y por favor, déjanos un comentario abajo, ¿cuál de estos principios resuena más contigo? ¿Cómo planeas implementarlo en tu vida diaria? Nos encantaría saber tu opinión y continuar la conversación contigo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más significativa y tranquila a través del poder del silencio. Hasta la próxima.